Bienvenidos a Valdeande Mágico. Vamos a empezar un nuevo vídeo y también lo empezamos ¿desde dónde? Desde Valdeande, desde estas cruces. Hay más por ahí. Son cruces templarias, son de Malta. Lo que está claro es que los personajes que estaban detrás de estas cruces de Valdeande son personajes que al final, curiosamente, se han hecho con el control del mundo. Vamos a ver algunos datos. En Caleruega, delante de Santo Domingo de Guzmán, ¿vale? Se llamaba Domingo de Guzmán Garcés, nació en 1170, estamos a 3 kilómetros de Valdeande, y la pila bautismal donde se bautizó a Santo Domingo es donde se siguen bautizando a los herederos de la corona de España, es decir, allí fue bautizado Felipe VI, actual rey de España, y se le conoce porque fue el fundador de la orden de predicadores, que luego pasó a llamarse los dominicos, ¿vale? Su logo es la flor de lis. ¿Y qué es lo más que podemos decir? Pues que podríamos decir que fue el primer inquisidor, aunque realmente no fue así. Pero sabemos que en 1206, de acuerdo con Inocencio III, se estableció en Languedoc, ¿vale? Y allí pues fue a predicar entre los cátaros. Los cátaros eran esos del un dedo hacia arriba, lo que se consideraban herejes. Hoy en día nosotros posiblemente también seríamos considerados herejes. ¿Qué más sabemos? Pues sabemos que en 1209, ¿vale?, hubo una cruzada contra esos herejes. Llegaron a reunir a más de 500.000 cruzados y pasaron por cuchillo algo así como a 60.000 habitantes de los pueblos, 60.000. Y hay que recordar aquella famosa frase que dijeron, bueno, al preguntar a los superiores de cómo podían distinguir entre católicos y herejes, la respuesta fue, matad a todos, que luego Dios en el cielo distinguirá entre católicos y herejes. ¿Qué más? Pues en 1215 en Tolosa fue donde creó ya su primer convento, ¿vale?, el de los predicadores. Y luego ya en 1216 fue cuando le recibe Honorio III, ¿vale?, y con la bula religiosa Vitan, pues fue con lo que ya se quedó establecida oficialmente la orden de predicadores, ¿vale?, la suya. El caso es que murió en 1221 y 8 años más tarde, en 1229, en el concilio de Toulouse se creó la Inquisición, y esa Inquisición se la otorgaron a los dominicos, ¿vale?, a los de la orden de los predicadores. Por eso, pues se suele decir que el primer inquisidor fue Santo Domingo de Guzmán. Ahora estamos en Domingo de Silos, Santo Domingo de Silos. Este monje está, bueno, el monasterio está a unos 20 kilómetros de Valdeande. ¿Y por qué se caracterizaba Domingo de Silos? Principalmente no nació aquí, sino que nació en La Rioja, en Cargas, y allí fue exactamente en el año 1000. Y pues tuvo una de las experiencias ereméticas, o sea que este santo es, digamos, podríamos decir, el bueno. Después de esas experiencias ereméticas, pues se metió en un monasterio, se fue a San Millán de la Cogolla, recuerdan, donde dicen que empezó a surgir el castellano, pero allí tuvo un problema siempre con quién, con los reyes, el rey de Navarra. El rey era García Sánchez III, y como estaba recaudando dinero, porque por aquella época era, pues como hoy en día con las autonomías que nos vamos peleando entre todos, pues los reinos se iban peleando y necesitaba muchísimo dinero para luchar contra los otros reinos. Fue al monasterio donde estaba Domingo y resulta que le pidió
oye, que le pagara por los derechos reales. Y Domingo se negó rotundamente. A partir de ahí, el rey García Sánchez III le desterró del reino de Navarra y fue acogido aquí en Castilla. En Castilla, pues le apoyó, digamos, el rey Fernando I. Por aquella época estaba haciendo grandes monasterios y en uno de ellos, en el de Santo Domingo, pues fue donde le puso como abad. El monasterio empezó a resurgir y una cosa muy importante, hemos dicho que tuvo contacto, era eremético, luego podíamos decir que tenía como viajes astrales, porque resulta que dice que se le apareció la Virgen y que le dijo cuándo iba a morir, el día exacto que iba a morir. Y por último, pues que empezó el gregoriano, ¿vale? El gregoriano venía de mucho antes, del año 600, pero recuerden que el gregoriano es la música con la que, pues, nuestro ADN vibra. Luego, es un canto mágico, el bueno, el correcto. Pues aquí, en Santo Domingo de Silos, es en el único sitio oficial de cántico gregoriano. Aquí, a las 8 de la mañana, viene un montón de gente a seguir a los frailes. Así que creemos que Domingo de Silos, pues bueno, quizás sea de los nuestros. Nos encontramos en Torquemada. ¿Por qué? ¿Quién nació aquí? Fray Tomás de Torquemada. Creemos, hay gente que dice que nació en Valladolid, pero lo ideal es que naciera, lo lógico es que naciera aquí, en Torquemada. Estamos aquí, y bueno, Torquemada tiene una placa a Catalina de Austria, pero hemos preguntado a la gente, ¿hay algún indicio, hay alguna placa, hay alguna conmemoración sobre Torquemada? Nada, ¿vale? Dicen que no quieren saber nada de él. ¿Por qué? Nació en 1420 y como su nombre dice, Torquemada, quemada. El caso es que pertenecía a quién, a la orden de los predicadores, a la orden de los dominicos. Esos dominicos que, recuerden, acabamos de venir de Caleruega, y llegó a ser confesor de la reina Isabel la Católica. Es decir, si era confesor, significa que se enteraba de todos los secretos de la reina Isabel la Católica. El caso es que empezó a haber problemas. Decía que había judíos que se había convertido al catolicismo, pero que eran falsos judíos. De hecho, él tenía antecedentes judíos. Empezó a haber problemas en 1478, pidieron que se creara aquí la Inquisición y en 1478 se creó la Santa Inquisición para la corona de Castilla y Aragón. Y en 1481 nombraron a Tomás de Torquemada inquisidor general de todos los reinos que dependían de la corona de Castilla y León. Y estuvo siendo el inquisidor general hasta 1498. El caso es que se lo tomó exageradamente en serio y, pues, si en 1478 murieron los primeros 6 niños, se cuentan que durante el tiempo que él estuvo de inquisidor, fueron quemadas, Torquemada fue quemadas más de 8.800 personas y otras 9.654 pues dicen que fueron castigadas de formas muy diferentes. Lo más importante, cerca de 10.000 personas fueron quemadas. La orden fue dada por Torquemada solo por no pensar como ellos. Estamos en aquí nació Adolfo Nicolás. ¿Por qué? Porque es el último papa negro. Adolfo Nicolás fue el padre general jesuita que fue nombrado pues en el 2000, bueno, en el
2008, se pasó toda su vida, o mucha parte de su vida, por la parte en Asia, ¿vale? Filipinas, Tokio. El caso es que nos contaban antes que desde una habitación del Vaticano se podía dominar el mundo, que sabemos que hay 3 tipos de papas: papa blanco, papa negro, papa noble. Pues Adolfo Nicolás nació en este pueblo, en Villamurriel de Cerrato. Era jesuita, bueno, es jesuita de la Compañía de Jesús, la que creó San Ignacio de Loyola, y es papa negro. Sin embargo, parece que es muy fácil hablar con él. Su logo es la transparencia, y le sorprendió mucho cuando hablaba de los pobres uno con otro y le decía: a nosotros los pobres el único que nos puede ayudar es Dios, de resto pasa todo el mundo. Somos conscientes de que así es. Políticos, gobiernos, asistencias no sirven para nada. Cuando eres pobre, todo el mundo pasa de ti. En fin, Adolfo Nicolás, papa negro, nacido en este pueblo, Villamurriel de Cerrato. Estamos en Sols del Rey Católico. Aquí quien nació, Fernando el Católico. Se casó con Isabel la Católica. Crearon los reyes católicos, expulsaron a los moros, expulsaron aquí a los judíos y surgió España. Pero lo más increíble, nació en este pueblo, para nosotros es el más mágico de todos. Y buscando la magia hemos llegado hasta aquí. Esto era Sancho el Grande. ¿Y por qué hemos venido a ver a Sancho el Grande? Pues porque medía 2,20 metros, ¿vale? Aquí no estamos hablando de magufadas, son pruebas reales. Y pensamos que en esta zona pues eran descendientes de esos gigantes que habitaron el planeta Tierra. De hecho, en todo el norte de la zona de control de los jesuitas que estamos viendo, pues una de las mayores tradiciones que se sigue a rajatabla es el de los gigantes y cabezudos. Sale por todos los pueblos y ellos sencillamente conservan tradiciones. Bien, pues esto no es una tradición, es real. Sancho el Grande era llamado el Grande porque era más alto que Pau Gasol. El caso es que él, era uno de los participantes liderando la batalla de las Navas de Tolosa, que fue en 1212. Allí, pues al moro Miramamolín le ganaron la batalla, se tuvieron que unir los 3 reinos, Aragón, Navarra y Castilla, por fin se unieron en algo. Ganaron, le quitaron la joya que llevaba en la corona, se conserva aquí en este lugar. También es famoso porque esto es Roncesvalles. Es famoso porque en el año 1778 Carlomagno, pues cuando vino también desde Francia a invadirnos, a la retirada pues tuvo problemas, aquí perdió la batalla y aquí perdió a su gran héroe, a Roldán, eso que aparece en los libros, en los tebeos y en las películas. Murió aquí en Roncesvalles. El caso es que Sancho el Grande, el que para nosotros viene de esos gigantes que había en el planeta Tierra, pues no solo se quedó con la joya, sino que también ya empezó con el símbolo de Navarra, ese símbolo que son las cadenas, pero que si analizas
cuando hablamos de la teoría del todo bailando mágico, que todos son anidamientos, y vemos ese símbolo que crean, pues se puede ver que nos explica algo más. Y estamos en las cuevas de Zugarramurdi. Aquí estaban las brujas, esas que había que llevar a la hoguera. En 1610, Tribunal de la Inquisición, había brujas, un montón de gente peligrosa y al final el veredicto a la hoguera. Recuerden cuando estuvimos en Torquemada, las quemaban, en este caso vivas. Tan peligrosas eran. Vemos aquí tantas brujas. ¿Qué es lo que estaban persiguiendo? ¿Qué es lo que siguen persiguiendo a día de hoy? 400 años más tarde. Siguen persiguiendo la naturaleza. Estas cuevas solo hay turistas y cuando llegan aquí, de lo que se quedan asombrados es que no ven brujas, pero hay una naturaleza increíble. Pues a esas mujeres que defendían toda la sabiduría que estaba en la naturaleza, que eso no coincidía con lo que defendía la religión, pues las llamaban brujas y había que eliminarlas. Entonces, en esas cuevas, o se apoderaba de ellos y acababa siendo una diosa madre, un Roncesvalles, un San Juan de la Peña, o sencillamente las quemaban. Tenemos detrás a quién, a San Francisco Javier. Fue santo. La Iglesia lo declaró santo. El caso es que él, junto con Ignacio de Loyola, fueron los principales protagonistas en la creación de la orden, ¿de cuál? De los jesuitas. Esos que luego ya sabemos que controlan el mundo. Bien, le convenció Ignacio de Loyola porque le dijo: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Esa fue la frase que utilizó Ignacio para convencerle a Francisco para que se uniera en el proyecto. El caso es que él nació aquí, en este lugar. Aquí estamos en el castillo de Javier, ¿vale? En este castillo de Javier, pues nació con sus hermanos, y sus hermanos, pues una de las cosas que vivieron fue como el reino de Castilla y les invadió. Esto era el reino de Navarra. Hablamos de 1512. Francisco Javier, nació en 1506. En esas luchas, curiosamente, Ignacio de Loyola luchaba en el otro bando, y en ese otro bando fue herido en 1521. Y ahí, pues al final, acabaron los dos coincidiendo en un colegio, en un convento, en un sitio donde estudiaban en París, ¿vale? Y ahí en ese sitio de París, pues fue donde empezaron a planificar cómo crear una nueva orden, y en esa nueva orden, pues llamarla Compañía de Jesús, es decir, estar al servicio del Papa. El caso es que las malas lenguas, no nosotros, dicen que incluso ellos eran amantes. Un día, pues 7 de los que eran amigos decidieron crear la orden de los jesuitas, obediencia total al Papa. Eso fue en 1534, y una vez que se ofrecieron al Papa, pues el rey de Portugal pidió 2 jesuitas que fueran a la India, y pues iban a ir otros, pero uno se puso enfermo y allí estaba Francisco Javier. Javier es el nombre de este castillo. Se fue a la India y allí empezó su lucha total para cristianizar a la gente. Se habla que llegó a bautizar hasta 10.000 personas en un mes. Pero ese agobio,
esa obsesión pues hizo que muriera rápido, muriera pronto, murió a los 46 años, en 1552, y fue justo cuando iba a entrar a China. Pero esa orden que ellos fundaron, que es de los jesuitas, recuerden que luego se crearon los Illuminati. Esos Illuminati, el 1 de mayo de 1776, esa orden cuyo único objetivo era controlar el mundo, pues esa orden fue fundada por Adam Weishaupt, 1776, iluminados de Baviera, y él, Adam Weishaupt, fue educado en un colegio jesuita, su abuelo era el director de un jesuita, y se le considera pues el fundador del nuevo orden mundial, de las órdenes que luego controlarían el mundo. Pero todo empezó aquí. Siguiendo la ruta de los jesuitas que controlan el mundo, pero estamos en la Génesis. ¿Dónde se fundó? ¿Cómo se creó ese control? ¿Cómo se llegó a ese 1776? Estamos con Diego Laínez. Nació en 1512. ¿Dónde? En este pueblo. Este pueblo se llama Almazán. Está en Soria. Está en pleno camino del Cid, donde estaban esos mercenarios que durante miles de años pues se afiliaban a cualquier cosa que suponía guerra. Y guerra, eso era lo que eran los jesuitas. Los jesuitas eran generales del Papa. Y estamos aquí en Diego Laínez porque fue el segundo general de la Compañía de Jesús. El segundo. Cuando murió Ignacio de Loyola hubo que elegir a otro y eligieron a Diego Laínez, que nació en este pueblo. ¿Y por qué fue famoso? Pues fue famoso porque en el Concilio de Trento tuvo muchas cosas que decir, pero lo más importante que él fue quien se dio cuenta que para controlar el mundo lo primero que había que hacer era controlar la información. Entonces pasó a dar importancia a los colegios y dicen, debemos de controlar todo desde que nacen nuestros niños. Así que empezó a abrir colegios por todos los sitios. Y eso fue él. Pero ¿quién más de por esta zona? Pues el tercer general fue San Francisco de Borja, pero él nació ya en Gandía. Hasta allí no nos vamos a desplazar, habría que seguir todo el camino del Cid. Aunque curioso es uno de Burgos. Quien fue de Burgos fue Luis Martín García, fue el 24 general de la Compañía de Jesús, a escasos kilómetros de Valdeande. ¿Quién más? Pues el 28 fue Pedro Arrupe, que nació en Bilbao. Así que imagínense si hoy ellos controlan la información, son los principales promotores del nuevo orden mundial, pues todo surgió, todo se fue gestando desde esta pequeña zona de España. Y hemos llegado hasta Azpeitia, hasta Loyola. ¿Quién nació aquí? San Ignacio de Loyola, ¿vale? Él fue el que oficialmente creó a los jesuitas, esos que en su logo es IS, empieza por I y acaba en S, IS, ISIS, ¿vale? Se fundó realmente en 1539, aunque Íñigo López de Loyola nació en 1491, un año antes que los reyes católicos, pues dijeron, aquí en España solo el cristianismo, nada más, y expulsó a los judíos. Lo más importante es que él era militar. A los 30 años fue herido y, bueno, pues de eso fue a Francia y allí en un colegio, junto con otros 6, es decir, 7 amigos, 7, es algo un dato importante, porque todo lo que estamos viendo hoy en día, el caso es que ellos conocían la ley del 7, pues
7 amigos se reunieron debajo de una cripta, ¿vale?, en Montmartre, y en esa cripta juraron obediencia total al Papa. Es decir, pasaban a ser el ejército del Papa. Las órdenes normales pues hacen 3 votos, votos de obediencia, pobreza y castidad. Ellos hacían un voto más, y ese voto más era el de obediencia al Papa. Si decimos que es obediencia al Papa, hablamos de que es eso, es una orden militar. Y de hecho, pues ellos escribieron algo así como un vínculo especial de amor y servicio, es lo que les ligaba hacia el Papa. Bueno, la orden se dio de alta, digamos, en 1556, en 1539, y él fue elegido padre superior, aunque al principio estaba un poco en contra, hasta 1556. Luego le sucedió otro también de esta zona, vago, ¿vale?, Diego Laínez, que estuvo hasta 1565. Hoy en día, pues, es la orden que más vocaciones tiene, y creo que son unos 17.700 o así, que digamos que serían los militares del Papa. El caso es que ellos, lo que escribió San Ignacio de Loyola, la fórmula que él escribió era algo así como militar, era militar para Dios bajo la bandera de la cruz y servir solo al Señor y a la Iglesia, su esposa, bajo el romano, pontífice vicario de Cristo en la tierra. ¿Vale? Eso es lo que él escribió que debían de hacer los jesuitas. El Papa Pablo VI, por ejemplo, dijo que donde ha habido o hay confrontaciones, en los cruces de ideología, en las trincheras sociales, allí han estado y están los jesuitas. La información, pues en todos los sitios es la información oficial, pero pues ha habido padres jesuitas que se han salido, y de ellos pues tenemos información un poco extraoficial. Esa información, uno de ellos fue el padre, por ejemplo, Malachi Martín, jesuita, quien decía que el Vaticano, los jesuitas desde el Vaticano, tenían un papel activo fundamental en el nuevo orden mundial. Dijo todo eso y curiosamente murió en 1999. A la hora de hablar del nuevo orden mundial, pues él dice, hombre, lo dirigen, porque pensamos que sí, pero lo importante, él dice, sí o no, lo que está claro es que la Iglesia es el sine qua non para la llegada del nuevo orden mundial. Es decir, sin la Iglesia nadie puede intentar crear un nuevo orden mundial. ¿Quién más? Pues, por ejemplo, Alberto Rivera, también es jesuita, también fue envenenado en 1997 tras escribir una novela que decía que el 85% de la novela era cierta. Y pues una de las cosas que nos decía es que decía que, bueno, los jesuitas de abajo no son conscientes de lo que se planea arriba, pero que decía, arriba realmente, él se extrañó porque en el norte de España, que es por donde nosotros estamos haciendo toda esta ruta, pues le invitaron a una misa negra en una cripta. Recuerden que hemos estado en la cripta y allí pues besó un anillo, y ese anillo resulta que era masónico, 100%. Decía, caramba, pero si yo he tenido que odiar a los masones y ahora me dicen que está unido con todo esto, con lo cual la parte de arriba no transmite la información a la parte de abajo. El caso es que una de las cosas que escribió, o de las instrucciones que dio Ignacio de Loyola, está escrito, ¿vale?, es que dice, finalmente hagamos todo con tal grado de astucia, que podamos ganar dominio sobre los príncipes, sobre los nobles y los magistrados de cada lugar, para que estén listos a nuestras llamadas y a nuestra disposición, ¿vale?, incluso al punto de sacrificar sus propias familias, así como los más íntimos amigos, cuando digamos que tienen que hacer algo por nuestro interés y ventaja, ¿vale? Eso es una de las normas secretas que
ponía Ignacio de Loyola. Según un tal Fers, Hovenhans, algo así, el general superior jesuita, pues actual, tiene el control de la comunidad internacional de inteligencia, ¿vale? Es decir, de la CIA. Tiene el control de toda. Tiene el control del FBI. Tenía el control, ahora con Putin más difícil, de la KGB. Tiene el control del Mossad. Tiene el control del BND alemán. Tiene el control del SIS británico. Es decir, todos esos sistemas de inteligencia, nadie puede hacer nada sin el visto bueno de los jesuitas. ¿Y está unido con la masonería? Pues sí. Todo fue que en 1773 acabaron prohibiendo a los jesuitas. Fueron prohibidos temporalmente, fue la orden abolida temporalmente. Curiosamente es cuando aprendieron, y en 1776, 3 años más tarde, fue cuando se reunieron pues con, ya saben, los judíos Ashkenazi, y fue cuando crearon o decidieron ese famoso 1 de mayo de 1776, pues controlar el mundo. Y ahí quien los acogió en 1773 pues fue el monarca pruso Federico II, que era el grande, el mayor masón de todos. Pues a partir de ahí también la masonería pasó a estar bajo su control. Así que si de algo podemos decir que es la obra maestra de los jesuitas, no es ni más ni menos que del nuevo orden mundial, ya que controlan a los Illuminati, controlan a los masones, controlan la New Age, controlan la Comisión Trilateral, controlan el Opus Dei, controlan el Club de Roma, controlan el Club Bilderberg, controlan los Skull and Bones, controlan los Bohemian Groves, y si controlan todos esos, pues no es de extrañar que ellos sean el Papa Negro, que controlan en la sombra, como hoy que todo se ve en penumbra, y no es de extrañar que, por ejemplo, quiten el rey de España en cuestión de horas, pongan a Felipe VI, y lo primero que hace es ir al Vaticano, ¿vale? No es de extrañar que cuando se muera el Papa, allí todos los presidentes americanos, pues no es de extrañar que absolutamente todos ellos lo primero que hacen es besar el anillo. El caso es que la cosa se complicó, y una vez que se complicó, por primera vez, un jesuita, el nuevo Papa, Francisco I, decidió tomar las riendas totales, y fue el que dijo: no sabéis lo que habéis hecho, porque el nuevo orden mundial lo voy a dirigir yo.